Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí presente acompañándome. Efectivamente, bueno, y gracias Ricardo por el empuje y por el espacio. Efectivamente, desde esa pregunta que Mikao Usui se hizo, quiero decirles que el término, yo estuve pensando y no recuerdo en qué momento llegó a mi vida. O sea, yo dije, ¿en qué momento yo escuché la energía taquiónica que yo conecté de buscar información con respecto a eso? Lo que sí puedo decirles es que desde el momento en que llegó a mi vida, que no sé cuándo fue en realidad, eh, y empecé a leer y a indagar, me di cuenta que el tener parte de esa información me ha servido en todo mi trayecto como terapeuta porque me ha dado seguridad, me ha dado certeza. Y eso me ha permitido salir o ver este, esta forma de hacer las terapias de sanación y no hablar del término esotérico ni utilizar el cliché del New Age, sino que entender, siempre he entendido la espiritualidad que está agarradita de la mano con la ciencia. Y yo parto desde ese principio y en realidad lo que hoy vengo a compartir con ustedes de la energía taquiónica parte desde ese hecho. Sin embargo, no soy matemática pura ni soy especialista en física cuántica ni nada, pero sí podemos tocar este tipo de términos desde la ciencia y desde la espiritualidad. Y eso es lo que yo vengo hoy a entregarle, ¿ok? Porque todo el mundo, ¿qué es la energía taquiónica? ¿De qué va a hablar? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es eso? Pero resulta que al final de la presentación se van a dar cuenta que es algo que todos hemos utilizado. Simplemente como término científico no lo conocíamos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, como el tiempo es corto, vamos a comenzar. Ricardo, por favor, me colocas Estoy, la lámina. se está abriendo, ¿ok? Ok. Um, Voy a decir como dicen los productores, alarga. Alarga. Bueno, parte de... Quiero decirles que yo tenía mucho tiempo este punto en mi vida. O sea, literalmente yo dije, la primera vez que yo me lance al ruedo, como dice Ricardo, y yo tenga que explicar, antes de explicar alguna terapia, antes de sentarme a hablar de cualquier herramienta, yo quiero hablar de la energía taquiónica, porque cuando empecé a trabajar con el péndulo, ¿verdad? La incertidumbre que le genera a uno, bueno, aquí hay varios que son terapeutas, cuando uno arranca a trabajar con el péndulo, es tanta la incertidumbre que uno no sabe cómo funciona, ¿será que lo que me está generando la información sí es o no es? Y esa certeza, que aparte de lo que es el proceso de intuición, de conexión, todo eso que uno va adquiriendo a través de la experiencia, a través del tiempo, también va agarradito de esa certeza que era cuando yo supe que era la energía taquiónica. Entonces, desde hace tiempo, yo creo que 4 años, he tenido ese término en mi mente y a lo que Ricardo me escribió y me dijo, Andreina, un tema que puedas hablar. Temblé, titubeé, pero dije, la energía taquiónica es mi momento. Creo que hablar de esto es un gran aporte. Y ese es el aporte que vengo a dejarles hoy acá. Entonces, bueno, ahí están las láminas. Voy a comenzar. Quiero decirles que el tema es sumamente profundo, depende de donde lo veamos. Si nos metemos por la ciencia, es profundo y complejo. Y es la parte que más me costó, hablar del término sin utilizar ecuaciones matemáticas ni nada de eso. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la energía taquiónica como una fuente sutil que vincula procesos evolutivos y de sanación. Y se vincula a procesos evolutivos y de sanación. Yo dije, no vamos a hablar de la energía taquiónica directamente unida a nosotros como ser humano. Vamos a hablar y a comenzar nombrando al planeta Tierra, como un ser vivo, es un ser vivo, se autorregula y además tiene conciencia. ¿Ok? El planeta Tierra tiene un alma planetaria
esta alma planetaria es la sumatoria de todas las diferentes conciencias que habitan en él. Así como nosotros tenemos conciencia, todas las especies también tienen conciencia. El planeta está constituido, todos sabemos, por elementos como el agua, la tierra no como planeta, sino como elemento, el fuego, el aire, y cada uno de estos elementos también tienen conciencia. Inclusive, si vamos al elemento tierra, ahí está la flora, la fauna, los minerales, y cada uno de ellos también tiene conciencia. Y aun cuando cada uno tiene conciencia, cada conciencia tiene su dominio, quién se encarga de ello. Por eso es que se va a hablar también de niveles de conciencia. Pero eso es otro tema. Aquí el tema es que hay un alma planetaria que hace que el planeta Tierra sea un ser vivo. ¿Y por qué este punto? Bueno, es importante porque vamos a hablar de vida orgánica. Si ustedes pueden ver allí en la lámina, yo hice una separación, hay unas rayitas, coloqué la energía taquiónica en un espacio que llamo energía en el plano inmaterial. La palabra inmaterial es una palabra que utiliza el maestro Rodrigo Romo, no pertenece a la ciencia. Es una palabra que él utiliza para denotar que en esos planos de existencia no hay materia, ¿verdad? Y entonces luego, debajo de la raya, coloqué lo que es el plano material y todo lo que haya en el plano material que tiene materia es vida orgánica. Entonces, me pareció pertinente comenzar hablando de vida orgánica, con el planeta como vida orgánica, para luego, ¿verdad?, hablar de nosotros. Porque no podemos perder de vista, porque si la energía taquiónica vincula procesos evolutivos, entonces el planeta Tierra también está en un proceso y en un ciclo evolutivo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí podemos sacar, ¿verdad? Como vida orgánica, vamos a sacarnos a nosotros allí y vamos a centrarnos en nosotros, las personas, los seres humanos, como vida orgánica. Como hay niveles de conciencia, cada conciencia también tiene su campo, ¿verdad? De información, su campo morfogenético. Nosotros tenemos nuestro campo energético, nuestro campo morfogenético, eh, y tenemos masa y tenemos energía. Por eso es que se habla del plano físico, ¿ok? Al hablar de plano físico, estamos hablando de masa, de materia, y toda materia, ¿verdad? Tiene una masa y tiene una energía. Nosotros, nuestro cuerpo físico ocupa un espacio y nuestro cuerpo es una masa. Pero aparte de eso, como humanos, ¿verdad? Nos movemos muchísimo en el plano mental. El planeta Tierra está acompañado de otros planos, el plano emocional, el plano mental, el plano espiritual. Pero nosotros los seres humanos estamos muy conectados al plano mental, de allí que decimos que somos seres racionales, ¿no? Por ejemplo, los animalitos comúnmente están en la parte media del plano emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue? Siempre hemos dicho, bueno, que nosotros somos más racionales. Efectivamente, estamos más conectados a ese plano mental. Por lo tanto, tenemos un potencial enorme e infinito. Y ese potencial, o con ese potencial nosotros podemos influenciar, dañar o cuidar el planeta en conjunto con las otras conciencias. Entonces, yo hice la separación porque para hablar de la energía taquiónica es importante mantener el hilo de la materia, ¿ok? Y la materia es todo lo que constituye nuestro universo físico. La otra lado. Entonces, aquí se produce una simbiosis. Resulta que al planeta entra energía externa, energía de la galaxia, así como entra la energía del Sol, ¿ok? A través del Sol entran los neutrinos, por ejemplo. Entonces, toda esa energía que entra al ser vivo, que es el planeta Tierra, que es Gaia, tiene que ser sintonizada, tiene que ser anclada, tiene que anclarse para poder enchufarse. Y para ello es que se necesita la materia. Entonces se da un proceso de simbiosis. Así como nosotros necesitamos al planeta para evolucionar, pues el planeta Tierra también necesita de cada uno de nosotros y de toda la vida orgánica que lo conforma.
Entonces, el planeta sin vida orgánica la tendría en verdad bien difícil para avanzar en su proceso evolutivo. Es decir, que necesita la materia. Esta frase es del maestro David Topi, que tiene una enseñanza increíble en el área de física cuántica. Entonces, sin duda alguna, ya vamos entrando la parte energética que se necesita una materia. La materia está conformada de masa y espacio. ¿Ok? Ahora sí vamos con la reina de la noche. Vamos a hablar de la energía taquiónica. Al inicio, la energía taquiónica la coloqué en el plano inmaterial, es decir, que la energía taquiónica viene desde el plano inmaterial. No perdamos de vista eso. Y penetra todos los planos, porque como es la que vincula los planos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de energía, es un término suficientemente amplio para hablar o usarlo tanto como para partículas con masa como partículas sin masa. ¿Okay? Por eso coloqué el plano inmaterial, ¿no? Porque tiene que ver con la materia. Entonces, lo que es la palabra taquiónica sale de taquion, que es del griego tachis, que significa rápido. ¿Okay? La energía taquiónica no está restringida únicamente al contacto de nosotros los humanos nada más, para nada, solamente que estoy hablando de nosotros como ser, como organismo vivo, pero la energía taquiónica no se limita solamente a nosotros. En la cosmovisión, esta energía puede equilibrar tanto a personas como a elementos naturales. Y cuando hablamos de taquion, lo más importante, que ya lo vamos a profundizar un poquito, es que el taquión tiene masa imaginaria. Por eso al principio hice la división y planteé el comienzo desde la división de lo que es el plano inmaterial, que es de donde viene la energía taquiónica, y que nos centráramos en el término de nosotros como masa, ¿no? Y que ocupamos un espacio, porque resulta que la energía taquiónica, como tal, el taquión, tiene masa imaginaria, ¿ok? Por lo tanto, permite comunicación más rápida que la luz. Entonces, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo para entender de dónde salió este término. En 1960, el matemático Arnold Sommer, no sé cómo se pronuncia, en plena efervescencia de la física, se hizo una pregunta como Mikao Usui y dijo, ¿qué pasaría si existiera una partícula superlumínica? O sea, que viajara más rápido que la velocidad de la luz, o sea, que viajara más rápido que la luz. ¿Ok? Y en 1967, este físico teórico, Gerald Feinberg, sacó por primera vez un artículo con la palabra tachyon. ¿Ok? Fue la primera vez que se dio a conocer esa palabra y analizó, como era físico, analizó cómo encajaría esta partícula con masa imaginaria en la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Okay? Y en este momento actual, en este momento, en este segundo, in situ, tenemos que nunca se ha detectado experimentalmente que exista el taquión. Sigue siendo una hipótesis matemática, pero de gran utilidad para explorar lo que son los límites de la física y las paradojas del tiempo. La paradoja es que hay contradicciones, pero que de cierta forma puede haber una verdad. Entonces, así, en la actualidad se encuentra lo que es el término energía taquiónica. Entonces ya ustedes van a poder decir, como con razón no habíamos escuchado de este término como tal, porque no se ha científicamente comprobado, entre comillas, porque ya vamos para allá. El físico, no, en la anterior, ajá, el físico cuando dice, bueno, él analizó esta partícula, la integró a modelos matemáticos para ver cómo se comportaba con respecto a la teoría de la relatividad. Pero en realidad, para poder entender también un poquito este término, no había otra alternativa que hablar un poquito de la teoría de la relatividad, que fue formulada por Albert Einstein en 1905. Pero de plano les digo, porque como no vamos a profundizar en eso, que es un principio universal.
no es local del planeta Tierra como tal, sino que Einstein la formuló como un marco matemático que describe cómo funciona el espacio-tiempo y la materia en cualquier lugar del universo. Ahora sí, para la otra lámina. Entonces, sin duda alguna, esto va a ser así, rapidito, no se asusten, pero tenemos que hablar de la teoría de la relatividad, porque si no, no podríamos entender el, el, la energía taquiónica en nuestro entorno. La teoría de la relatividad dice que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es aproximadamente 300 kilómetros por segundo. Nada con masa, yo coloqué allí dibujitos de átomos, electrones, moléculas, ¿ok? Los neutrinos, todo eso tiene masa, ¿ok? Eh, al lado ahí está la ecuación, ¿verdad? Pero la coloqué para que entendamos que la masa se puede convertir en energía, igual la energía se puede convertir en masa. Esto lo digo por lo siguiente, si ustedes se hacen la pregunta, ¿no? Esta parte es importante porque esta pregunta yo me la fui haciendo. O sea, en realidad para ir indagando estos términos, uno se tiene que hacer preguntas. Entonces yo dije, yo me pregunté así, si nada puede viajar más rápido que la luz, entonces la luz tiene masa. Ay, ¿de qué está compuesta un haz de luz? De fotones. Y cuando ustedes buscan que el fotón tiene masa, la respuesta es no. El fotón no tiene masa, pero tiene energía, tiene un momento, se puede direccionar. Cuando el láser se direcciona de un punto hacia otro punto. Y, por ejemplo, cuando uno sale a los rayos del sol, hay energía porque nos calienta. Y como la energía se puede convertir en masa, entonces es algo que es medible. ¿Ok? Dentro de la ciencia se puede comprobar. ¿Ok? Ese es el detalle. Entonces eso es importante porque traigo este punto porque uno se va haciendo preguntas como ese tipo y de repente se encuentra que, ajá, Andreina dijo que eso era sin masa, pero el fotón no tiene masa. Pero es importante. ¿Qué es lo importante de este punto? ¿Qué es lo que yo en realidad me centré? Como no vamos a hablar de matemática, ni de ecuaciones matemáticas, ni de física, ni nada, porque además esto es una teoría universal, ya está comprobada y ya podemos tomarla de allí. Si quiero expresar la frase que el universo es matemática, ¿ok? De allí que, por supuesto, cuando escuchamos clase con nuestro maestro Ricardo, los números de Grabovoi y todo eso funciona porque es que el universo, para hablar de universo, tenemos que hablar de matemáticas. Entonces hay tantos memes por ahí que dicen, ya yo tengo 50 años y yo no sé para qué, yo no he utilizado en mi vida lo que me dieron en matemáticas. O yo voy a la panadería y no digo, deme $2 de pan, porque además en la matemática tiene letras. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a estudiar estas cosas, es tan importante cuando nos damos cuenta cómo a través de los modelos matemáticos, ¿verdad? Se tiene tanta información, porque existen los modelos matemáticos que dan tendencias, dan probabilidades, ¿no? Que si da positivo y se lleva al plano, entonces la tendencia es que aumenta. Entonces, eso se hace a través de los modelos matemáticos. Entonces, el científico el matemático, se hizo esa pregunta y él estableció modelos matemáticos, literalmente. Cuando uno ve una clase, por ejemplo, de física cuántica de David Topi, él dice, claro que podemos escribir la energía tópica. Y hace el modelo matemático y la escribe porque es una hipótesis. Se dice que el taquión es una partícula hipotética. Entonces hay modelos matemáticos que hablan, ¿ok? No es que van a ir a las redes y no van a encontrar información, sí hay. Hay modelos matemáticos, pero dentro de la física teórica como tal, que es la que se encarga de ver la dinámica, el movimiento de la partícula, no se ha podido comprobar porque no tiene masa. ¿Okay? Entonces, eh, como les dije, no vamos a profundizar ahí, sino que vamos a tomar lo más importante, que la velocidad de la luz es una constante, es inalcanzable para cualquier objeto con masa. Seguimos aquí en el plano material. La velocidad de la luz es una de las constantes más importantes de la física. Muy bien, entonces ustedes seguirán diciendo, ajá, y entonces, ¿dónde queda ahí el taquión? ¿Y dónde queda la energía taquiónica? Si no se ha comprobado. Ya podemos pasar a la otra lámina.
Bueno, resulta que no se ha comprobado dentro de la física clásica, porque sí hay otras ramas de la física y de la ciencia que nos ayudan a tener otra visión. Por ejemplo, la física clásica nos dice que no han sido descubiertos en un laboratorio porque tienen masa imaginaria. En la física clásica, cuando hablamos de partículas, dice que la partícula es un punto. Entonces, la física clásica es rígida. Siempre que cuando uno estudiaba, los ejercicios eran del punto A al punto B, cuál es la longitud, cuánto tiempo del punto A al punto B, y se grafica así en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de la teoría de la relatividad, también se habla del espacio-tiempo. Y es un tema sumamente importante porque cuando hablamos de espacio-tiempo, hablamos del plano físico, porque involucra las tres dimensiones que son largo, ancho y profundidad, y también involucra la dimensión del tiempo. Estas cuatro dimensiones están entrelazadas como un tejido matemático. ¿Ok? De allí que, bueno, cuando uno hace las terapias y todo en este momento actual, uno dice, estamos pasando de la tercera dimensión a la quinta. No sé si en algún momento se han preguntado, ¿y por qué no la cuarta? Porque la cuarta es la dimensión del tiempo y forma parte de este plano físico. Por eso es que se dice, vamos a pasar de la tercera a la quinta, en términos dimensionales. Pero bueno, volviendo aquí a la física clásica, el taquión o energía taquiónica no es más que una paradoja matemática, ¿verdad? Que una realidad física. Pero en la física cuántica, ¿verdad? Aparece el taquión de forma natural, normal, en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que las partículas no son puntos, sino que son pequeñas y finas cuerdas que vibran. ¿Ve? Aquí ya empezamos a hablar de términos de vibración y de frecuencia. ¿Ok? Y las partículas, como no son puntos y vibran, ¿verdad? Se habla de la teoría de cuerdas. Cuando uno está estudiando la introducción a las ciencias cósmicas que nos da Ricardo, cuando uno estudia la parte de los diferentes planos dimensionales, cuando uno integra toda esa información, comúnmente van a escuchar este término, la teoría de cuerdas, que si el doble cuántico. Y la única forma de más o menos entender esto es saliéndonos de la física clásica, que es rígida, e integrando la física cuántica. Porque en la física cuántica ya empezamos a hablar en términos de frecuencia y vibración. ¿Ok? Gracias a la mecánica cuántica, que trabaja con conceptos como lo que son la superposición, la vibración y las diferentes probabilidades, y como base de la física moderna, también describe el comportamiento de partículas modernas y trabaja con campos de probabilidad. Entonces, a través de la mecánica cuántica o en este contexto, los taquions pueden interpretarse como modos inestables de ciertos campos cuánticos. Ejemplo, en la teoría de cuerdas, un estado taquiónico indica que el sistema necesita reconfigurarse hacia su estado más estable. Esto está de una teoría, pero cuando estamos haciendo terapia, comúnmente estamos buscando reconfigurarnos hasta un mejor estado, ¿no? Entonces, bueno, ya gracias a la mecánica cuántica que nos ayuda a verlo desde esta perspectiva y la física cuántica, podemos integrar el término taquión como partícula, así tenga masa hipotética. Y entonces simplemente sí podemos hablar de energía taquiónica. ¿Okay? Pero bueno, luego de pasearnos rapidito por acá por la ciencia, vamos a integrar entonces el punto de la espiritualidad. La espiritualidad no se estudia la partícula como tal, sino que se habla de frecuencia energética. Nosotros no hablamos de partícula, aunque bueno, uno dice esto en partícula, partícula y onda, pero ya cuando estamos ahí nos estamos metiendo en el tema de la física cuántica. El taquión, la energía taquiónica, dentro de la espiritualidad, actúa como un catalizador que ayuda, actúa como un catalizador, y el catalizador lo que hace es acelerar procesos, ¿no? Entonces actúa como un catalizador para acelerar los procesos de sanación y de evolución.
La energía es capaz de organizar campos energéticos. Los taquiones vienen de planos más elevados, por eso comencé hablando del plano inmaterial, porque además tiene su masa imaginaria. Tienen la facultad de eliminar bloqueos emocionales y mentales, ya que interactúan con planos más sutiles del ser. Al armonizar, cuando estamos trabajando el sistema de armonización cuántica, eh, armoniza los cuerpos sutiles y se produce un efecto que se siente en el cuerpo físico. ¿Okay? Por eso cuando uno trabaja con la energía, con este tipo de terapias alternativas de sanación, la persona dice, sí, me siento más tranquila, oye, ya se me quitó esa ansiedad que tenía, ya me siento mejor. Y bueno, puede eliminar las tensiones también a nivel del cuerpo físico, ¿verdad? Ya que trabaja a través de la fascia. Ahorita vamos a ver ese término. Entonces, dentro de la espiritualidad, la energía taquiónica juega un papel fundamental. Aquí llegamos a la parte que estoy segura que, con razón, ¿no? La energía taquiónica en las terapias alternativas y holísticas, ¿cómo se come eso? Dice uno. Bueno, yo coloqué varias de las herramientas que utilizamos, no que sean las únicas, como para tener una idea y en realidad ya como adentrarnos en el punto como tal. En el Reiki, la energía taquiónica atraviesa el campo vibracional del cuerpo del terapeuta, alineándolo con los planos superiores, ¿ok? Y el practicante, el que hace el Reiki, no produce la energía taquiónica, sino que la recibe y la transmite a la persona a través de las manos. En el yoga, cada postura del cuerpo es un canal vibracional. La fascia, que les comenté ahorita, ese término, la fascia al estirarse, ¿verdad? Y expandirse se comporta como una red receptora que capta las frecuencias sutiles y allí es donde trabaja la energía taquiónica. La energía taquiónica penetra esa red y es distribuida a través del sistema energético conocido como chakra. Coloqué acá en esta lámina una imagen de la fascia, porque la fascia podemos, metafóricamente hablando, podemos decir que es como el éter, ¿no? que une todo, une los músculos con los huesos, con el tejido. La fascia es una red continua de tejido conectivo, funciona como un sistema de transmisión que capta y distribuye, y está en nuestro cuerpo, y por ser tan sensible responde a la intención y a las vibraciones sutiles. La energía taquiónica no forma parte del cuerpo físico, sino que hace contacto con el cuerpo físico, por lo tanto llega hasta la fascia. De allí que cuando las personas hacen yoga y o una persona está tensa, tiene los músculos tensos y se trabaja a través de la yoga, se trabaja a través del Reiki, de una terapia alternativa, a través de esta energía taquiónica, efectivamente hay un cambio, porque hay un cambio de frecuencia, de vibración. En la terapia de uso con péndulo, la energía taquiónica atraviesa los campos cuánticos y guía el movimiento, porque el péndulo, ¿cómo funciona el péndulo? El péndulo es un movimiento ideomotoro, tiene que ver también con nuestro movimiento, con la masa muscular. ¿Okay? Y en las constelaciones familiares, la energía taquiónica puede visualizarse como una corriente que reordena los patrones familiares, ¿ok? Y que se entiende esta corriente que atraviesa el campo, como ya lo hemos dicho, como es un puente que une, atraviesa el campo y bueno, de esa misma forma también reordena la información. Yo coloqué acá en las imágenes una nota musical, porque la energía taquiónica, como es una frecuencia tan elevada, ¿verdad? Es como si fuese la nota musical pura que ayuda a organizar y a reordenar las demás notas musicales, ¿ok?
por su frecuencia. En la teoría de cuerdas hacen un ejemplo que las cuerdas pueden estar desordenadas y a través de la energía taquiónica lo que hace es que se estabiliza y ordena. Es decir, la energía taquiónica lo que hace es reorganizar los sistemas y las estructuras. También coloqué una soga con unos nudos, allí abajo se ve chiquitica, como para hacer la simulación de que cada nudo puede ser un tema emocional que uno tenga, ¿no? Una emoción, como las emociones atrapadas, cada nudo es una emoción que está allí. Y cuando uno va a desenredar un nudo, ¿qué hace? Uno hace este movimiento y empieza a mover, a mover, a mover hasta que se va soltando. Eso es lo que hace la energía taquiónica. ¿Okay? Entonces, por eso en la lámina anterior decía que a través de la energía taquiónica se podían desbloquear energías que tenían que ver con las emociones y con el plano mental. Y también hay una imagen de una frecuencia rompiendo un vidrio, porque así como una frecuencia sonora es capaz, una frecuencia sonora altísima es capaz de romper un vidrio, imagínense ustedes una frecuencia tan alta y tan sutil como la energía taquiónica, todo lo que es capaz de hacer atravesando la materia. Cuando eh, hablamos de la energía taquiónica, me pareció fundamental este punto que, bueno, Ricardo también lo mencionó la semana pasada, porque en el momento actual en el que estamos, se habla muchísimo de la recodificación del ADN, se habla muchísimo de la energía que está entrando al planeta, se habla muchísimo de los neutrinos que están entrando a los rayos solares, nos van a recodificar, el ADN nos ayuda a la recodificación. Entonces, cuando se comenzó, al principio dije que al planeta Tierra como ser vivo entra energía externa, ¿okay? De la galaxia, pero también entra la energía obviamente del Sol, los rayos de luz, ¿verdad? Y entran todos estos neutrinos al planeta. Los neutrinos podemos verlos como mensajeros cósmicos que vienen del Sol, que pueden atravesar la materia sin ser detenidos. ¿Por qué? Porque el neutrino tiene masa casi nula. Hago esta acotación importante porque no vayan a salir de aquí de repente hablen de la recodificación y los flash solar y la energía que están entrando y crean que esa es la energía taquiónica. No. La energía taquiónica no tiene masa, es imaginaria, pero los neutrinos tienen la masa, perdón, casi imaginaria. Por lo tanto, no pueden viajar más rápido que la luz. Forman parte de aquí de este plano y vamos a verlo simplemente como mensajeros cósmicos, que pueden atravesar también porque tienen una frecuencia bastante sutil como la energía taquiónica, ¿okay? Como la frecuencia taquiónica. Entonces ellos también están en contacto con nosotros como la energía taquiónica, pero por tener, aunque sea un poquito de masa, no pueden viajar más rápido que la luz. Los neutrinos tienen códigos, ¿verdad? Que vienen también desde el universo. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa que también se habla de la resonancia de Schumann, que es una frecuencia que entra al planeta y esta frecuencia, cuando entra al planeta, definitivamente hay una afectación para el planeta como ser vivo y por supuesto para nosotros. Por eso es que cada vez que hay picos en la resonancia de Schumann, estamos hablando de picos frecuenciales súper elevados que no podemos captar como tal, pero sí llegan y llegan a nuestro cuerpo, por eso es que nos enfermamos, por eso es que tenemos a veces crisis emocionales, porque es una frecuencia, ¿verdad? Que va alterando. Entonces, ¿qué hace la energía taquiónica? Por ejemplo, entran estos neutrinos al planeta. ¿Qué hace la energía taquiónica? Simplemente preparar el cuerpo para poder recibir esos neutrinos. Eso es como si yo tuviera la casa sucia, sucia, ¿verdad? Y vienen a traerme una información que me va a ayudar a reorganizarme, pero si yo tengo la casa aquí sucia, no voy a poder recibir esa información. Entonces eso es lo que hace la energía taquiónica.
reparar toda la energía, ¿verdad? Para cuando llegue esa información a través de estos rayos que están atravesando el planeta para recodificarnos, se pueda dar el proceso. Entonces depende de la frecuencia en la que estemos vibrando, sin duda, como siempre decimos cada vez que estamos haciendo terapia. En este marco, podemos decir que la recodificación del ADN presenta un proceso de transformación interna, donde el cuerpo y el alma se alinean con frecuencias cósmicas para activar potenciales dormidos. Como podrán ver allí, es importante lo que es ver al planeta como un ser vivo, ¿verdad? Que atraviesa, que la energía que viene del cosmos la atraviesa y dentro de él, pues estamos nosotros y todos los organismos vivos para sintonizarla, ¿verdad? Para transformar esa energía en los procesos de evolución. Y si nosotros evolucionamos sin duda alguna, el planeta Tierra también lo haría, porque por eso lo coloqué como un ser vivo, porque está cumpliendo su ciclo. Entonces no podríamos hablar de la energía taquiónica únicamente como un proceso de transformación para nosotros los seres humanos en las terapias alternativas sin tener la noción macro de, del- de lo que es atravesar esta energía también al planeta. El gancho del webinar, ¿verdad? Que Ricardo nos regaló la semana pasada es la comprensión de la energía taquiónica en las sanaciones que hacía Jesús, nuestro Maestro Jesús. Esta parte sí la quiero leer porque la traje como un hilo conductor de lo que he venido mencionando. La energía taquiónica es la frecuencia que atraviesa el espacio-tiempo más allá de la luz. Es la vibración que penetra la fascia, ordena la materia y abre los planos superiores. Jesús, en sus actos de sanación, encarna esa energía, porque obviamente Jesús tenía una frecuencia tan elevada que entonces la energía taquiónica en él abundaba. Y cuando él se acercaba a las personas, sin duda alguna, se sentía. ¿Ok? Entonces, en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto, él era un canal taquiónico que reorganizaba los campos morfogenéticos de las personas, restauraba la coherencia del cuerpo y despertaba la conciencia. Por otro lado, Buda, en sus meditaciones profundas, irradiaba esa misma frecuencia taquiónica, como compasión silenciosa, transformando el sufrimiento en paz, en claridad. Y hoy esa energía puede fluir en nuestras manos al practicar Reiki, en nuestros movimientos al hacer yoga, en el péndulo cuando trabajamos las terapias alternativas con gráficos y trabajamos con el péndulo, porque vibra y donde colocamos la intención va la energía. ¿Okay? La energía taquiónica es simplemente la energía crística y compasiva que nos recuerda que somos campos vibracionales que constantemente estamos en evolución, capaces de sanar y lo más importante, de ser sanados. Eh, Hoy hemos hecho un recorrido juntos como un puente que une la física clásica, la mecánica cuántica y la visión vibracional de la energía taquiónica. Hemos visto que la ciencia nos ofrece ecuaciones, la espiritualidad nos ofrece símbolos, nos ofrece geometría sagrada y la experiencia terapéutica nos ofrece cambios de transformación. Aunque el tema, claro, es un webinar, es para tener una noción, por eso es que es algo como básico, pero la invitación es clara y la invitación es a mirar la energía desde todos los aspectos, ya que nosotros trabajamos con energía. Entonces hay que mirarla desde todos sus aspectos sin miedo a integrar lo científico con lo espiritual, lo racional con lo intuitivo,
porque la verdadera riqueza está en el discernimiento. ¿Y cómo obtenemos el discernimiento? Bueno, haciéndonos preguntas como hacía Mikai Usui. Este, porque al hacernos las preguntas, ¿verdad? No nos quedamos en lo superficial, no nos quedamos en lo esotérico, no entramos en las redes sociales al New Age, sino que tratamos de ver, de indagar, de investigar. Ya que el discernimiento, pues, por supuesto, es la llave que nos va a permitir abrir puertas nuevas, a cuestionar lo establecido, como hizo el matemático, y nos va a ayudar a ver la energía más allá de un dogma. Por ejemplo, la forma en que Jesús sanaba para las religiones es como un dogma. Entonces la energía es un campo vivo que se expande, ¿verdad? En nuestra conciencia. Así cada persona, cada terapeuta, cada buscador, cada curioso puede convertirse en un explorador del universo, donde la luz y el taquión, la ciencia, la vibración se encuentran. Y de allí recordamos que somos parte de un tejido infinito de posibilidades. Pues no me queda más que decirles y invitarlos a seguir estudiando, integrando, preguntando, porque bueno, allí está el camino, los nuevos caminos. Y en cada camino se revela nuevas formas de comprender la energía que nos sostiene y la energía que nos transforma. Bueno, gracias. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque aquí hay algo que rescatar. Obviamente que la energía taquiónica es cuántica, ¿no? Porque al ser inmaterial, básicamente al no tener masa, por supuesto que no se puede medir, ¿no? Uh Y es -huh. allí donde actúa el vacío de la cuántica, ¿no? Que imagino que todavía están en ese proceso de revisión. O tal vez nadie se ha interesado lo suficiente más allá de estos matemáticos en generar esas hipótesis, quién sabe, ¿no? Lo Sí, otro es, Ricardo, ajá, sí se toca ese punto cuando se estudia a profundidad. De hecho, una de las cosas de la velocidad de la luz como tal, dice que es el límite del plano físico, ¿no? Porque ya hay un momento donde están esos agujeros negros, esos hoyos, que ahí hay materia. Lo que pasa es que ahí entra uno en la contradicción, ¿verdad? Como no se refleja la luz, ¿verdad? Allí se habla de esos hoyos negros, ya entra la teoría gravitacional y todo eso, pero, por ejemplo, Rodrigo Romo habla de materia oscura y energía oscura. Entonces, en esos planos, entonces ahí uno diría, pero bueno, ¿cómo que materia? Si me estás diciendo, Andreina, que son planos inmateriales. Lo que pasa es que allí ya es una cuestión de términos, porque vendría siendo de términos también hipotéticos, pero están esos agujeros negros que no reflejan la luz. Por eso es que se dice que la velocidad de la luz es del plano físico y es el límite del plano físico, de la existencia del universo como plano físico. Pero sí hay estudios de eso. claro, ahí está, fíjate tú. Entonces podemos ver la energía taquiónica como un modelo de simulación de energía, básicamente, ¿no? Ahí hay un modelo de simulación de energía. Energía taquiónica. Genera hipervelocidad, porque lo Sí. que veo es que precisamente, es decir, acelera la sanación per se como estructura, ¿no? Uh -huh. Acelera porque incluso tú hiciste el símil con el láser, con la velocidad y la precisión del láser. Entonces ella logra hacer hipervelocidad. O sea, que esa energía que nosotros mantenemos en la intención y que suponte tú cuando estamos haciendo Reiki, que se denomina el Biosen, cuando estamos haciendo ese proceso del Biosen, eso, la rapidez con la que la persona puede sanar, ciertamente es energía taquiónica porque es rápida, es veloz. Por eso que la gente inmediatamente le da sueño, dice, ay, pa, y quedó como anestesiada, porque es que es tan veloz, igual que nos ocurre con todo lo cuántico, todo lo que estamos aplicando a nivel de cuántica, ¿no? Es hiperveloz, ordena, repara, transmuta.
correcto. O sea, que definitivamente la energía taquiónica es inteligente. Es una energía inteligente, la energía crística. Fíjate, Ricardo, que, bueno, uno que trabaja con péndulo, ¿verdad? Que es tan rápida que esto es el ejemplo que traigo. Uno trabaja con péndulo, pero llega un momento, y tú lo sabes, que cuando uno va, ya uno sabe cuál es la respuesta, porque rápidamente atraviesa. Sabes que cuando eh, Astrid nos hablaba en el webinar de Enneagrama, a mí me encantó una parte porque ella nos regaló dos términos. Habló de la inteligencia instintiva y de la inteligencia intuitiva. Y ella hablaba que, ajá, habló de una parte del cerebro, que había un espacio que era tan rápido, o sea, cuando estaba hablando de la intuición, que era pero algo veloz, que eso, bueno, y eso algo, ese algo veloz que llega es la energía taquiónica. Incluso cuando uno, el maestro David Topi, tiene una página de física cuántica en YouTube y hace pequeños, de 20 minutos hace explicaciones. Y entonces cuando uno empieza a escuchar eso, uno se da cuenta de cómo funciona en realidad. O sea, quiero que vean que sí hay modelos matemáticos que nos pueden hacer entender cómo funciona como tal, aun cuando no se perciba, aun cuando no la vemos, aun cuando no hay la forma de medirla como tal. Claro. Ahí, fíjate tú que a mí me llamó la atención porque obviamente es inteligente porque tiene información. Sí. Y entonces, cuando estabas hablando, dije, ah, pero estos son los bytes, porque los bytes no tienen masa tampoco. ¿Dónde está esa información almacenada? ¿Ok? Dicen que se puede medir, pero eso no tiene masa. Eso está interesante, Ricardo. Voy a hacer esa revisión. Claro, porque entonces implica que esta energía, porque es inteligente, tiene una carga informativa, logra hacer todo lo que es el proceso de reparación, transmutación, ordena, es decir, que sistematiza y pone todo en su lugar y en su sitio, que es armonización básicamente, Ujú. y es rápida, es inmediata. Y es la que vincula los planos dimensionales. Entonces, es lo que ahorita nos está llevando la cibernética y todo lo que es el proceso tecnológico a través de la IA, nos está llevando por ese derrotero. Es decir, que es una cosa que, eso que nos decía Astrid, lo instintivo, intuitivo, pero es más intuitivo porque ya la inteligencia artificial sabe predictivamente qué es lo que tú vas a preguntar. Totalmente. Sabes que cuando yo estaba Entonces, haciendo la los energía análisis, taqueónica ya sabe lo que tú quieres, ¿no? sí, sí. Los algoritmos están como el dicho ese que uno dice, cuando tú vas, ya yo he venido 3 veces. Es Eso es energía correcto, taquiónica, es correcto. totalmente. Eso es Energía energía taquígrafo. taquiónica. Ya cuando tú has ido, uno le dice a los hijos, cuando tú has ido, ya yo he ido y venido 3 veces. Entonces, por eso es que lo relaciono a llegar a esta conclusión de los bytes de información cibernético. Vemos este tema como un modelo de simulación energética que indiscutiblemente nos lleva a comprender que estamos programados. Totalmente. Fíjate que yo tengo, o sea, estoy convencida que en estos momentos lo que es la NASA y todos esos organismos ya deben tener las fórmulas matemáticas como para comprobar y dar una explicación, pero, pero no terminan de soltar la información. Yo estoy como convencida de eso, porque siempre nos van dando la información paso a paso, y eso depende obviamente del nivel de conciencia de la humanidad. Pero entonces, si nosotros lográramos entender o que la ciencia ya no fuera algo hipotético, sino que la ciencia avalara y pudiera hablar y hacer la demostración de eso, ya entonces tendría que hacer otros cambios, porque entonces ya, por ejemplo, ¿cómo harían con el tema de las religiones y el dogma y las sanaciones y todo esto? Entonces, es un temazo. Claro, porque allí también hay algo importante, porque sí,
si lo relacionamos con el tema cibernético, que está allí almacenado, pero que no sabemos dónde es, porque eso no tiene materia, entonces podríamos decir que la energía taquiónica también se almacena. Sí, Tiene la probabilidad de almacenarse y con esa energía tal vez es que se movilizan las naves a la velocidad que se movilizan. sí, sí, sí. Correcto, Eh, correcto. Quería preguntar algo, no sé qué les parece, pero es lo que a mí me Marisol. llega. Ajá, es que no sé dónde levantar la mano porque cambiaron todo. No sé. Este, yo siento entonces que a nivel espiritual, la intuición puede ser una energía taquiónica Claro, que está totalmente conectada y porque la sientes, nos guía, o sea, es perceptible cuando estamos o meditando o cuando estamos en una situación y es poderosa. Entonces está alineada con esa energía taquiónica. Y cuando Ricardo hablaba de que se condensa, se, o sea, almacena. que es un se almacena, es la energía que nos permite sanar a través de las manos. Porque al almacenarse somos vehículos y no importa qué tipo de sanación hagamos, pero somos vehículos para que esa energía taquiónica funcione. Entonces es muy interesante poder unir todo eso, sobre todo que a mí me llegó clarito, entonces mi intuición es taquiónica completamente. Claro, 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 porque es informativa. O sea, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en la descripción que hace Andresina es precisamente que genera reparación. Y si genera reparación es porque tienes una información para poder reparar. Porque si no, en función de cómo lo haces. Entonces, Eh, como eh, tiene información, se puede almacenar. O sea, es que tiene que ver, como me explico, tú también lo referiste un poco, Andreina, en el proceso de explicación. En esto que debe estar almacenada, es que tienen que estar esos archivos, donde ella está como información. Es cuántica. esos archivos deben estar allá en el plano inmaterial. Estoy convencida. En el plano inmaterial totalmente. Claro, yo entiendo lo que dice Rodrigo, que, bueno, se da un plano de inmaterialidad para nosotros, Para nosotros pero totalmente. allí hay sus formas. Aunque recordemos que cuando vimos ciencias cósmicas, recuerden que tenemos ahí formas de vida que son tan inmateriales que, por ejemplo, nada más tienen a nivel morfológico ojos. Imagínense ustedes que ustedes hagan un contacto con un extraterrestre que nada más lo que sea es un ojo Ujú. y que posiblemente las civilizaciones, los antiguos, vieron ese ojo que se apareció y era una forma de vida inteligente. 8 en Un punto. ojo, como el ojo de Horus, ¿ok? Nada más. Entonces, ese tipo de formas son las que están allá, más allá de que sean inmateriales o no, pero para nosotros todavía no son comprensibles, porque nos volveríamos locos, pues. De Entonces, hecho, hay una noticia que dice que en el universo se está expandiendo claro, y en esa expansión no juega contradicción con lo que es la teoría de la relatividad. O sea, el universo está siendo universo y nosotros estamos con el tema de la teoría de claro, la recuerda que nosotros estamos relatividad. como Vía Láctea, estamos desplazándonos. Ujú, Nosotros vamos a fusionarnos con ujú. otras galaxias del sistema, de este sistema, no de nuestro sistema solar que está en la Vía Láctea, pero la Vía Láctea a la que nosotros pertenecemos como sistema solar se está desplazando Correcto. para fusionarse. Eso no lo vamos a ver nosotros, creo yo, pero definitivamente es así. Por ahí estaba Karen que tenía una consulta. Bueno, en realidad era más bien un comentario y creo que bueno, sigue estando así como a lugares que cuando André dijo que muy probablemente la NASA y tengan la información para poderlo explicar, no les convendría darnos esa explicación porque
es que esto nos daría un poder muy grande, como también lo estaba comentando Ashira, no sé cómo se pronuncia. O Marisol. sea, nos hace súper poderosos si lográramos entenderlo. Más allá de entenderlo, es que sabríamos cómo canalizarlo, utilizarlo y ya, o sea, simplemente pierden total y absoluto control sobre nosotros, nos convertimos en superpoderosos y sería inmanejable Nos para los que convertimos en quieren lo que tener el somos. control. Lo que pasa es que Exacto. sí, lo que pasa es que tampoco es que es algo que está en un sitio y no está. La energía está aquí, no está aquí. Está, pero ya está aquí, entonces nos está atravesando. Ahí la información sería que es tan importante para lo que es el sistema de coherencia vibracional del ser humano en su proceso de evolución y de conciencia que pondría a las personas a estar atentos a mantener en un sistema de frecuencia elevada para poder, como cuerpo físico, como Jesús, tener esa energía taquiónica, como decía allí, bueno, como Jesús y Buda, que eran prácticamente la energía taquiónica. Entonces, al acercarse a ellos, se sentía la alta frecuencia vibratoria. Y Entonces, es digamos, de Claro, algo y modificaban molecularmente cualquier cosa, porque muy claro, Jesús, los claro. milagros que hacía Jesús eran brutales, pues. De ahí la Desde decirle a recodificación. una roca, apártate, hasta hacer milagros con el agua, y fue lo mismo que implementó Moisés en su momento con todo y que este, se dice que también fue ayudado por naves, pero que abrió el Mar Rojo, pues. Entonces tú lo Por decías eso al es que principio, tú decías, todo tiene inteligencia. Y que eso me pareció maravillosa esa explicación que diste al principio, Andreina, y te felicito. ¿Cómo lograste sistematizar la información de la inteligencia de cada reino que está en el planeta? O sea, precisamente por eso. claro, Precisamente comprender con que eso, todo porque tiene inteligencia. creo que lo importante es que veamos al planeta como un organismo vivo y que cada parte de lo que forma el planeta somos un organismo vivo con conciencia. Por eso es que Moisés logra levantar el agua y todo eso, porque es que el agua tiene una conciencia. No hay un fuego que se pueda prender en el planeta Tierra que en su conciencia, por ejemplo, en su dominio, ya que estamos hablando de los valles y todo, como el dominio del elemento fuego como tal son las salamandras, no como animal, sino como éter, o como una conciencia que no se ve. Entonces, al fin y al cabo, en el planeta Tierra, como plano físico, también conjugan los otros planos que no se ven. Eso es como el cuerpo físico y los otros cuerpos sutiles. También están los otros planos sutiles. Y en esos planos sutiles también está el juego, la energía taquiónica. Entonces, es un tema de conciencia, incluso hablar de energía taquiónica. Por eso es que yo no sabía, es complejo hablar del tema, porque si lo tocamos desde la parte científica, bueno, podríamos hablar de matemática, qué tal, no soy, pero es un tema de conciencia, es un tema de frecuencia, es un tema de entendernos y vernos dentro del planeta como energía que somos para poder trabajar y tener, o sea, que utilizarla, simplemente utilizarla porque la energía está aquí. claro, y si la revela la NASA a nivel planetario y nos enteramos lo poderoso que somos, imagínense cómo se sale de contexto todo el dominio que tiene todo ese sistema en nosotros. Porque cuando lo internalizas te das cuenta de que estamos hablando de Jesús y Buda, pero somos a imagen y semejanza. Entonces se perdería el control a nivel mundial que un organismo como la NASA o cualquier otro de esa importancia dijera y hablara sobre esto. No les Claro, pero conviene, ya esa información la maneja hasta el Vaticano, claro, pero no la, no la, porque ellos no la da. hacen nada más con la bendición del agua, con los elementos. Ellos definitivamente transmutan absolutamente todo. Ellos saben lo que están haciendo allí. Me parece que además hay mucho por sistematizar e informar, Andreina. Tienes que escribir sobre esto, porque hay muy poca gente que escribe al respecto. Ricardo, el tema es súper complejo. Fíjate que yo Pero me veo móntate un los ensayo, videos. porque
creo que esta presentación ya fue un briefing importante, y hay que reflexionar sobre estos temas, ¿no? Yo pienso que allí, y tú tienes mucha información. Y hay algo muy importante, que tú eres científico. Y al ser científico, le das un matiz importante, un matiz, le das los matices a la información. Y entonces eso a los que somos racionales nos encanta. Nos encanta. Y allí hay mucha gente, porque fíjate tú que ahorita a mí me fascina el hecho de que todos los que están formándose ahorita, por ejemplo, en FIAMA, la mayoría viene de una estructura científica. Son científicos. Los científicos se van a estar acercando muchísimo a la información espiritual y holística. La requieren para complementarse. Ya no va a ser simplemente lo que ellos creen que es una decisión personal. Es simplemente todo ordenándose para que lleguen allí. Y así va a ser. Entonces, los científicos cada vez van a estar más metidos en este tema para darle la coherencia y la estructura. Así que bravo, Así bravo, es. bravo, 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 bravo Gracias. a Por la eso es que máster ese Andreina. término fue tan importante en mi vida, como les comentaba al principio. Es Claro. fundamental. Así que Ay, hay una pregunta de Lili. Lili, mi amor, no, está aplaudiendo, está aplaudiendo. Ah, está bien. Bueno, aquí, fíjense, fantástico con Andreina. Ya la próxima semana vamos a tener nosotros a Katiuska, que nos viene con todo el tema de hacer una depuración, un detox emocional y cómo vamos a trabajar esto para el año 2026, es decir, cómo entrar allí. Claro, para los caballeros que están en sala, pero Katiuska es experta en este tema con las mujeres, ¿no? Con la energía femenina. Así que me imagino todos los tips que nos trae para ese encuentro del próximo martes. Y vamos a finalizar, ya para los que se queden, que estén ya después de la otra semana, ya cercanos a Navidad, voy a cerrar yo con los intraterrenos. ¿Qué? Le voy a traer una especialización sobre los intraterrenos, que es la última información que está dando vueltas a nivel mundial. Y bueno, vamos a saber qué es lo que está pasando con estos señores, en dónde están actuando en este momento y qué nos quieren decir. ¿Okay? Todo el tema de los intra. Porque bueno, las grandes apariciones que estamos teniendo en este momento en el planeta son ellos. Ellos están teniendo mucha fuerza ahorita a nivel planetario. Entonces, se requiere esa información para que ustedes la manejen, la procesen, en función del año 2026 que inicie. ¿Ok? Mira, tuviste sala llena. Una maravilla. Así que, para que tú te des cuenta, la gente se quedó, porque si no le interesara, no se hubiese quedado, hermano. Así que usted ya está validada. Bueno, un abrazote. Montamos esto también por YouTube. El canal de YouTube está creciendo. Las vistas se están disparando también. Así que buenísimo, porque estamos creciendo. ¿Ok? Un abrazote. Descansen. Luego. Abrazo y Gracias, energía gracias. taquiónica. Gracias, Andreina. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Chao, buenas noches. Dios los bendiga a todos.